Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué gusto saber que estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este nuevo día que nos estás regalando, donde te entregamos todo nuestro corazón para que seas el capitán de nuestras vidas y reines soberano en él con tu Espíritu Santo, para que nos capacites con tus fuerzas para andar por tus caminos, porque no tenemos esa capacidad en nosotros. También queremos que nos ayudes a amar de la forma en que tú quieres que te amemos y que amemos a los que nos rodean. Tampoco podemos hacerlo solos. No sabemos, no tenemos de ese amor. Padre, en tu palabra, en Proverbios 6:16, leemos que hay 6 cosas que tú aborreces y aún 7 abominan tu alma. Los ojos altivos, ayúdanos, Padre, a no tener ojos altivos. La lengua mentirosa, que nuestras palabras siempre sean dirigidas por ti, Padre amante. Las manos derramadoras de sangre inocente. Ayúdanos, Señor, que con nuestras manos tú puedas ayudar a los que nos rodean y bendecir así nuestras manos a tu servicio, que ponemos a tu servicio. También odias el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ayúdanos, toma nuestro corazón, nuestra mente. Queremos la mente de Cristo, queremos los pensamientos de Cristo. Tampoco te gustan los pies presurosos para correr al mal. Toma nuestros pies, ponlos a tu servicio y ayúdanos a tener pies presurosos, pero para hacer el bien a los que nos rodean y lo necesitan. Tampoco te gusta el testigo falso que habla mentiras. Ayúdanos a darnos cuenta de la amplitud de esto, que si alguna vez nos toca ser testigos, que seamos testigos veraces. Saca la mentira y la falsedad de nosotros. Límpianos, Padre. Porque con mentiras sabemos, como dice tu palabra, que sembramos discordia entre los hermanos. Aléjanos del chusmerío, aléjanos de todo lo que nos aleje de ti. Y lo que no nos damos cuenta, muéstranos las cosas malas que hacemos y no percibimos para poder dejar todo para seguirte solo a ti, Padre amado. Porque no podemos servir a dos señores. Y ahora, al abrir tu santa palabra, necesitamos, Padre, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entenderla, compartirla y vivirla. Gracias, Padre. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección del día jueves 13 de hoy, de julio, lleva por título La preocupación de Pablo. La situación en Antioquía evidentemente era tensa. Pablo y Pedro, 2 líderes de la iglesia, estaban en conflicto abierto, y Pablo no se guarda nada al pedir cuentas a Pedro por su comportamiento. ¿Qué razones da Pablo para confrontar públicamente a Pedro? Te invito a que me acompañes en la lectura del Gálatas, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Desde el punto de vista de Pablo, el problema no era que Pedro hubiese decidido comer con las visitas de Jerusalén. Las tradiciones antiguas sobre la hospitalidad ciertamente habrían requerido eso. El problema era la verdad del Evangelio, es decir, no era simplemente un problema de confraternización o prácticas gastronómicas. Las acciones de Pedro, en un sentido muy real, comprometían todo el mensaje del Evangelio. Te invito a que leamos juntos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora vayamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro y los demás apóstoles, habían llegado a la conclusión de que los gentiles podían disfrutar de todas las bendiciones en Cristo sin tener que someterse primeramente a la circuncisión. La actitud de Pedro ahora ponía en riesgo ese acuerdo. Allí donde antes los cristianos judíos gentiles se habían reunido en un ambiente de confraternización abierta, ahora la congregación estaba dividida y eso podía llevar a tener una iglesia dividida en el futuro. Según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implicaba que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase, en el mejor de los casos, y creía que las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Por ende, Pablo dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La palabra judaizar era una expresión común que significaba adoptar un estilo de vida judío. Se utilizaba para referirse a los gentiles que asistían a las sinagogas y participaban de otras costumbres judías. También era el motivo por el que Pablo a menudo llamaba judaizantes a sus oponentes de Gálatas, los falsos hermanos. Por si fuera poco, además de las acciones de Pedro, Bernabé también se contagió de este comportamiento, alguien que también era consciente de lo que implicaba. ¿Qué ejemplo claro del poder de la presión del grupo? ¿Cómo podemos aprender a protegernos de ser arrastrados en la dirección equivocada por quienes nos rodean? Pasamos al devocional que hoy lleva por título Nuestra única seguridad. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿A quién, si quisiere resistirle, le iría bien? Job capítulo 9, versículo 4. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Fue alcanzado por el amor de Jesús, lo mismo que Pedro a orillas del mar, o Mateo en el banco de los cobradores de impuestos. Tal vez el temperamento del egoísta Pedro o del explosivo Juan, el hijo del trueno, fuese peor que el de Judas, solo que todos ellos fueron un día sensibles a la voz del Señor y acudieron a él llevando su carácter deformado por el pecado, su personalidad desfigurada por los traumas y complejos y un pasado lleno de episodios vergonzosos. La tragedia de Judas no se debió a la falta de oportunidades, así como los otros 11. Él también tuvo la misma oportunidad de convivir diariamente con Jesús, pero no obedeció a su voz, sino que fue endurecido y endureciendo lentamente su corazón, jugó con las cosas santas y sin darse cuenta entró en la tierra de nadie, en el valle de la insensibilidad, en el país del cual no hay retorno. ¿A quién, si quisiera resistirle, le iría bien? Es la pregunta que presenta el texto de hoy.
Mucha gente queda confusa cuando alguien que estudiaba y predicaba la palabra de Dios cae de repente y se aparta completamente de los caminos de Jesús. Caer, aunque es una experiencia dolorosa y hasta trágica, no sería el mayor problema, porque en el momento en que el ser humano saca los ojos de Jesús, puede hundirse en el mar de la vida, como Pedro. Pero, ¿cómo entender que alguien no quisiera saber nada más de Jesús e incluso se vuelva contra Dios, su doctrina y su pueblo? Casi siempre, detrás de toda actitud semejante existe una historia de endurecimiento gradual. Nadie abandona a Jesús y a su iglesia de un momento para otro. La voz de Dios, que no es otra cosa que el trabajo del Espíritu Santo en el corazón, siempre está hablándonos. Pero si el hombre comienza a jugar con ella, oye la voz, pero no le hace caso, se familiariza con ella, pero no la respeta. Estudia la palabra de Dios, pero no la obedece. Conoce la luz, pero no la sigue. ¿Y cuál es el fin? Nadie puede estar seguro lejos de la orientación divina. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? La única seguridad del hombre es dejarse guiar por la voz del Espíritu, y también lo es de la Iglesia. Tengo la certeza de que la Iglesia triunfará, pero no será por causa de una profecía que anuncia su victoria, sino porque permitió ser guiada por el Espíritu Santo. La seguridad de la Iglesia no está en sus edificios, ni en sus instituciones, ni en los hombres brillantes que pueda tener, ni en los métodos por más bíblicos que sean, no. La Iglesia triunfará solo en la medida en que todos, líderes y liderados, sean sensibles a la voz de Dios, porque nadie se endureció contra él y permaneció seguro. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que el fin de Judas sí fue trágico. Cuando vio que todo estaba perdido, se apoderó de él el remordimiento y la desesperación. Entonces fue y se ahorcó. Un triste final para alguien que convivió con Jesús, pero que nunca quiso oír su voz y obedecerla. Nunca quiso entregarle su corazón. Que en este nuevo día que tenemos por delante recordemos hoy también que si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que nuestro Dios creador te bendiga y te dé paz. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.